Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. El hecho de que no tengas en casa un horno o se te haya estropeado no significa que te vas a quedar sin pan en casa. No voy a permitir. Y ahora mismo te voy a enseñar la receta de un pan hecho en la sartén buenísimo. Un pan con sabor y aroma impresionante y con unos agujeros así de grandes y preciosos. Vamos, que después de probar este pan, estoy segura que no vas a echar de menos el pan de una panadería. Además, este pan se hace muy fácil y rápido. Ya verás cómo te va a enamorar. Vamos a abrir el panecillo para ver la miga bien por dentro, ¿sí? Uf, fijaros qué blandito que está. ¡Qué maravilla! Madre mía, fijaros qué agujeros que tiene, qué alveolos, qué esponjoso que está, qué miga más bonita tiene. Huele a pan. En un vaso ponemos 50 mililitros de agua templada. Añadimos una cucharadita o 7 gramos de azúcar. Removemos hasta que el azúcar se diluya. Añadimos 2 gramos de levadura seca o 6 gramos de levadura fresca. Y dejamos la mezcla en reposo hasta que se active la levadura, unos 10 o 15 minutos. En un recipiente grande tamiza la harina. Necesitas harina apta para hacer pan, lo que sueles utilizar normalmente. Añade la sal, añade la levadura y el agua. Para empezar, añade 200 gramos de agua y luego, si ves que la masa está muy densa, pues añades unos 20-30 gramos más. La masa nos tiene que quedar de consistencia blanda. Pon la amasadora en segunda velocidad y amasa unos 3-5 minutos hasta que dejes de ver las partículas de harina. Ahora deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Ponemos la amasadora en tercera velocidad y amasamos la masa unos 8-10 minutos. Unta el recipiente con pequeña cantidad de aceite. Tapa la masa y deja que suba duplicando su tamaño. Si no tienes amasadora, puedes amasarla a mano. Vuélcala sobre la mesa limpia y seca. Y la amasamos hasta que se vuelva lisa y deje de pegarse a la mesa. He tardado en amasar la masa 9 minutos. Tú puedes tardar más tiempo o menos, según la habilidad que tengas para el amasado y según la calidad de tu harina. La masa ha quedado muy bonita, muy elástica y con burbujitas por fuera. Está preciosa. A 24 grados mi masa tardó en subir 1 hora y cuarto. Deshincha la masa. Unta la mesa con un chorrito de aceite. Divide la masa en 5 o 7 trozos del mismo peso
Si quieres que los panes salgan más pequeños, pues haz 7. Y si quieres que sean más generosos, pues haz 5. Yo voy a hacer 6. Untas las manos un poquito con aceite y haz bolitas. Es una masa muy blandita, muy delicada. Y nos va a dar panes con una miga preciosa, con un alveolado súper abierto. Se manipula muy bien esta masa. Y la verdad que huele también muy bien. Aplasta las bolitas un poquito. Tápalas y deja que suban un poco. Unos 10 minutos antes de que termine el lavado, pon la sartén para que se caliente. Yo voy a poner 2 para que así se me hagan más rápido los panes. Ponlos a calentar a fuego medio, un poquito más bajo que el medio. En mi termostato, por ejemplo, hay 12 posiciones, pues yo voy a poner al 5. Mis panecillos han tardado en subir 30 minutos a 24 grados. Ya sabes que a temperatura más alta subirán antes y viceversa, así que estate pendiente. Unta las manos con un poco de aceite. Con una pala ayuda a despegar el panecillo y lo llevamos a la sartén. Colócalo en la sartén, extiéndelo un poquito. Cuece los panecillos unos 3 o 4 minutos por cada lado. Fijaros cómo se hinchan las burbujitas. Está preciosa la masa. A ver qué tal van estos. Así, un poquito por este lado. Le vamos a dar una vuelta. Perfecto. Unos que estén dorados por abajo también, los retiramos de la sartén. Y aquí están nuestros maravillosos panecillos hechos en la sartén. Fijaros qué bonitos que son. Me voy a comer este trocito con un poco de tomate, queso y un poco de jamón. La corteza del pan está especialmente buena y rica. Y la miga está mullidita y muy agradable al morder. Cuéntame por favor en los comentarios si alguna vez has hecho en casa el pan en la sartén y qué tal te ha salido y si te ha gustado. Y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Así estarás al tanto de todos los vídeos que subo unos vídeos muy interesantes y con mucha información. Hasta la próxima.